41. Quiero salazones. A ver, me vas a poner huevas de la más económica. Esta es la más económica, 29,90. Sí, pero un trozo más pequeño. Así, por ejemplo, ¿Qué pesa? 400 gramitos. 400. ¿Me lo puedes hacer a lonchas y envasármelo al vacío? Y 2 trocitos de mojama más o menos de 300 gramos cada uno. Pues nada más que eso. Me llamo Quique Poveda, tengo 64 años y llevo diagnosticado de VIH desde el año 86, cuando tenía 26 años. Esto es lo que tomo, este trozo es lo que tomo al día, más las del VIH, que es una de esta, otra de esta. Aparte, una vez a la semana me tengo que poner una inyección de esto para controlarme la glucemia. Y todos los días 4 pinchazos de esto. Y ahora me han puesto un nebulizador. Este y el Ventolin, 2 nebulizadores más. O sea que un entretenimiento. Y encima, como tengo Parkinson, tengo dificultad para tragar. Me las tomo todas juntas, porque si me tengo que tomar una estoy toda la noche meando. Y no me las tomo, me las echo toda la boca, pero un día me voy a atragantar. El envejecimiento es un proceso natural en el que gradualmente perdemos funciones. Hacerse mayor es un reto para nuestro organismo y nuestra salud. Y este reto es particularmente importante para las personas que envejecen con VIH, porque se enfrentan a desafíos específicos y a muchas preguntas aún sin responder. Esto es Paseos Conciencia, hacerse mayor con VIH. Hemos venido a la capital de La Rioja a hablar con José Ramón Blanco, médico adjunto de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario San Pedro de Logroño. Él es uno de los investigadores que más ha trabajado para entender el envejecimiento precoz de las personas con VIH y ahora desarrolla su labor enfocado en comprender el peso de los factores sociales. ¿Alguna vez pensaste que tus pacientes con VIH envejecerían? Pensar en los momentos iniciales de la pandemia en que viviríamos algo como esto, yo creo que no se me pasó por la cabeza en ningún momento al inicio de la pandemia. Lo que sí que hay que atribuir todos los éxitos que ha habido con el tratamiento, y esto nos ha permitido que estas personas estén envejeciendo como lo estamos haciendo sus médicos, con lo cual yo creo que esto es algo para estar orgullosos. El tratamiento antirretroviral, ese tratamiento que toman las personas con VIH, ha mejorado muchísimo la supervivencia. ¿Cómo están envejeciendo? ¿Cómo se están haciendo mayores esas personas que tienen VIH? Bueno, a pesar de ese éxito en lo que es el tratamiento, la biología, cómo funciona el organismo de las personas que viven con el virus sigue estando más envejecido que de las personas que no tienen la infección, ¿no? Son muchas las causas, se están investigando mucho, pero fíjate que en el envejecimiento muchas veces nos hemos centrado en cuestiones muchas veces como de la respuesta al sistema inmune, de lo de las defensas, y sin embargo cada vez más le estamos dando más importancia a algunos factores como son los psicosociales. Ahí tenemos ya el tema del estigma, que lleva arrastrándonos desde el inicio de la pandemia, la soledad, uno puede estar con mucha gente pero sentirse solo. Eso se ha reconocido como un factor de riesgo tan importante como fumar 15 cigarrillos al día. Es una epidemia silenciosa de la que se están haciendo ya eco muchos gobiernos a nivel mundial. ¿Por qué se considera una persona mayor a la persona con VIH que tiene más de 50 años? Bueno, esto tiene que ver con el inicio de la pandemia. Como eran personas muy jóvenes y el pronóstico de estas personas era muy malo, difícilmente llegarían por encima de los 50 años, eso se consideró, ¿no? Estudios posteriores que han hecho ya a nivel de biología molecular, estudios epigenéticos, han visto que sigue habiendo un envejecimiento entre 5 y 10 años. 5 o 10 años antes que la población general. Sí, básicamente lo que sucede es que a pesar del control del virus, el éxito que estamos teniendo de dejarlos indetectables, el virus sigue presente.
O sea que el tratamiento antirretroviral consigue que sean indetectables porque el virus no se detecta en sangre. Efectivamente, porque siempre tenemos algunos reservorios, zonas en las que el virus está escondido y en ocasiones, sin saber muy bien por qué, se despierta, sale fuera de esas células y está ahí presente, ¿no? Junto a esto, muchas de las personas al inicio de la pandemia también tenían coinfecciones por otros virus, hepatitis B, hepatitis C. Luego se ha descubierto mucho la importancia del aparato digestivo, todo lo que es la translocación bacteriana, esa especie de circunstancias facilitan el paso de algunas bacterias, facilitan también que esté produciéndose un agotamiento del sistema inmune, ¿eh? Y junto a esto, pues esa inmunoactivación, ese estar defendiendo nuestro organismo continuamente frente a estas agresiones, que es la que se hace que se agote antes de tiempo, ¿no? Esto es un poco lo que explicaría por qué aparecen más enfermedades y a edades más tempranas que lo que debiera aparecerte por la edad, ¿no? Estas otras enfermedades que aparecen son lo que llamamos las comorbilidades. ¿Cuáles son las más frecuentes que veis en personas que se hacen mayores con VIH? Sobre todo está el tema cardiovascular, ¿no? El tema cardiovascular está muy presente. En su día lo estuvo el tema del daño de la toxicidad a nivel del riñón o a nivel del hueso. Por fortuna, los nuevos tratamientos han evitado también esos problemas. El otro asunto que tenemos que nos preocupa mucho es el tema neurocognitivo. Los estudios nos dicen que el VIH produce un cierto grado de inflamación subyacente. ¿Cuál es el impacto de esta inflamación en el envejecimiento prematuro? Hay que diferenciar lo que es la inflamación aguda, cuando uno tiene un proceso catarral, viral, que esa inflamación de alguna forma es buena para que tu cuerpo luche contra ese daño, ¿no? Cuando lo que se produce es una inflamación crónica, mantenida en el tiempo y además de baja intensidad, que no lo puedes llegar a identificar, ese es el problema que tenemos y eso es lo que vivimos en las personas que viven con infección por VIH. A ello contribuye ese acelerar la aparición de estas comorbilidades de todo tipo, ¿no? Y lo que se está viendo en los últimos años es que la inflamación tiene un papel central en el desarrollo de todo tipo de enfermedades y de complicaciones. Mires la esfera que sea, ahí está presente, tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, renal, óseo. Cuando pensamos en las personas mayores es raro que pensemos en su sexualidad. ¿Cómo impacta el VIH en la sexualidad de las personas mayores que viven con VIH? Bueno, el tema de la sexualidad sigue siendo muy tabú incluso en las consultas. Yo creo que es importante abordarlo porque pensar que una persona es mayor no quiere decir que es asexuada. O sea, la vida sexual continúa y es parte de tu calidad de vida, ¿no? Los estudios iniciales de indetectable, intransmisible fueron muy importantes y liberaron a muchas personas del miedo mientras tenían relaciones de que no hubiera una transmisión de la infección, ¿no? En las consultas muchas veces les decíamos al principio utiliza el preservativo para evitar transmitir la infección y ahora en el momento el discurso ha cambiado. Ahora decimos utiliza el preservativo para que no te transmitan otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Yo creo que en las consultas hay que hablar de todo porque lo que tenemos que preocuparnos es de una atención integral y la esfera sexual también es parte de esa atención. Que es uno de los problemas que tenemos los mayores con VIH, la cuestión de la sexualidad. Te van derivando a sitios para diferentes cosas, pero nunca tienen en cuenta el tema de la sexualidad. De mandarte al andrólogo o a la psicóloga o a la ginecóloga para ver el tema de la hormonación y ya cuentan con que los mayores no tenemos sexualidad. Y en el hospital no se considera un factor importante. A veces no te piden ni la testosterona en los análisis. ¿Qué significa para ti tener una buena sexualidad? Pues el 90% de mi vida. 90% de mi vida. María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es una de las científicas más reconocidas de nuestro país. Visitamos este centro para hablar de la investigación que desarrolla en torno al proceso de envejecimiento y las enfermedades relacionadas con este proceso de la vida.
El envejecimiento es la acumulación de daño en nuestro material genético, en nuestras células, que es algo que ocurre pues, asociado al proceso de la vida. Uno de los daños que se consideran más peligrosos o más persistentes y que son por sí solos capaces de inducir el envejecimiento de nuestras células es el acortamiento de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas que se llaman telómeros. Este acortamiento, cuando es crítico, desencadena el envejecimiento de nuestras células y eso produce al final pues, la disfunción de órganos y tejidos y en última instancia pues, las enfermedades, ¿no? Hay hábitos de vida que pueden aumentar el daño en nuestras células, por ejemplo, fumar o agentes como la contaminación o radiación solar o todo tipo de agentes que contribuyan a matar nuestras células van a hacer que se tengan que regenerar los tejidos con más frecuencia, lo cual llevará a un acortamiento telomérico más rápido y a la aparición prematura de las enfermedades. También enfermedades infecciosas. El virus del SIDA pues, infecta los linfocitos, ¿no? Y produce mortalidad de los linfocitos. Esto hace que los restantes tengan que tener una mayor división para regenerar el sistema inmunológico. Ahora se sabe también con digamos, el largo plazo, ¿no? que pueden tener como una especie de anticipación de algunas enfermedades del envejecimiento. Y esto podría estar relacionado con el hecho de que este agente, digamos, dañino, ¿no? Que está induciendo muerte en células del sistema inmunológico puede hacer que los telómeros de las células inmunes sean más cortos y eso pueda llevar a un envejecimiento prematuro. Pues hoy por hoy todavía no hay ninguna estrategia terapéutica, ningún fármaco que se esté utilizando para tratar pacientes basado en lo que sabemos de por qué envejecemos, pero se están generando. Se han generado compañías en todo el mundo, el CENIO ha generado una compañía también que se llama Telomere Therapeutics, basada en activación de telomerasa para alargar los telómeros, pero hay muchísimas empresas de Silicon Valley tienen un brazo, digamos, de investigación precisamente para generar este tipo de medicamentos y es algo que estoy segura de que veremos en las próximas décadas. Veremos cómo se empieza a intentar curar enfermedades del envejecimiento, incluso el propio envejecimiento, basado en todo este conocimiento que se ha realizado hasta ahora. El gran reto, yo creo, de la investigación ahora mismo es poder curar una enfermedad degenerativa entendiendo por qué envejecemos. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, al pie del Hospital Universitario de La Paz, recibe nuestro encuentro con José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Con él hablamos del nuevo reto al que se enfrenta desde su consulta después de casi 3 décadas atendiendo a personas con VIH. Responder a las necesidades de sus pacientes que se hacen mayores. ¿Te hemos oído decir alguna vez, José Ramón, que el envejecimiento de las personas con VIH es un problema deseado? Efectivamente, porque a finales de los 80, como mencionas, pues lamentablemente la esperanza de vida de las personas con VIH era muy limitada. Estábamos hablando, en el mejor de los casos, de 5, 6, 7 años, les ayudábamos, preveníamos enfermedades oportunistas, pero el desenlace, sabíamos, en la inmensa mayoría de estas personas era la muerte a corto plazo. José Ramón, ¿y cómo se ha conseguido este problema deseado? ¿Cómo se ha alcanzado este logro? Pues este logro se ha alcanzado con algo que se llama tratamiento antirretroviral, uno de los avances que no tiene comparación en casi ningún área de la medicina. ¿Cuáles son los retos en salud de las personas mayores con VIH? Yo creo que lo principal es intentar envejecer bien. Las personas con VIH tienen más enfermedades asociadas al envejecimiento que las personas sin VIH. Una investigación tras otra lo ha demostrado. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar intervenir pronto para que esto no suceda. La esperanza de vida de las personas con VIH pues es como 9 años menos que la de la población general. Pero hay un concepto muy importante, que no es tanto la cantidad de vida, sino la calidad de vida que tienen estas personas, ¿no? Y si miramos al número de años que las personas tienen salud, es considerablemente menor que la población general. Para que te hagas una idea, hay una diferencia por la población general como de 15 años de vivir, digamos, con salud. Con todo lo que estamos hablando es como que las personas con VIH
envejecen antes que las personas sin VIH. Sin tratamiento es así. Sin tratamiento el VIH hace que la edad, bueno, hablaremos de edad biológica de las personas, se acelere. Pero eso se retrasa con el tratamiento antirretroviral. Entonces, más que hablar de un envejecimiento acelerado, hablamos de un envejecimiento acentuado. O sea, no está tan claro que tengan enfermedades del envejecimiento antes, pero sí tienen más. Todo esto hablando del paciente tratado. El paciente sin tratar, por supuesto, tiene envejecimiento acentuado y acelerado. Vosotros además estáis identificando biomarcadores tempranos de envejecimiento prematuro. Esto suena a una tecnología del futuro, así que nos tienes que explicar en qué consiste. Nuestro grupo de investigación trabaja en lo que llamamos relojes epigenéticos. Todo el mundo sabe que cuando ve dos personas de, digamos, 60 años, puede ver una persona que, digamos, está avejentada y otra persona que está rejuvenecida. Pues yo, Débora, puedo sacarte sangre y puedo primero aproximar mucho tu edad cronológica. Estos relojes epigenéticos, que es sacar sangre, hacer un tipo de análisis y luego una serie de algoritmos matemáticos, puedo saber tus años cronológicos más o menos 3 años. Pero puede suceder que salga que tienes 10 años más de los que tienes cronológicamente. Hablaríamos que estás envejecida biológicamente, o puede ser que tuvieras 5 años o 10 años menos de los que tienes, estarías rejuvenecida biológicamente. Hemos demostrado que el VIH acelera la edad epigenética, la edad biológica, pero que si empiezas tratamiento antirretroviral, las buenas noticias es que tiene un efecto antienvejecimiento y tú rejuveneces biológicamente. Y si, por ejemplo, soy una persona que tiene un envejecimiento acelerado, ¿hay cosas que yo pueda hacer? Lo primero de todo es tratamiento antirretroviral. Y luego, pues mucha gente lo dice, pues tu madre tenía razón, es muy bueno que no fumes, es muy bueno que tengas una alimentación sana, es muy bueno que no abuses del alcohol y es muy bueno que hagas deporte. El deporte es el fármaco antienvejecimiento, hablarás con geriatras, hablarás más importante que tenemos. Con lo que yo he sido, y las fiestas que me he pegado, y 3 días bailando seguido, y ahora no puedo. Bueno, aparte que se me ha olvidado bailar, tío, porque no salgo, tío. Así estamos todos, y menos aquí en Alicante, que no hay taxis. Posiblemente de las cosas que han influido a que yo saliese de Madrid era por miedo a la soledad no deseada. Y ahora mismo me da miedo por mi situación social, con todos los estigmas, el estigma de ser gay, el estigma del VIH, el estigma del Parkinson, el estigma del trastorno bipolar. A ver a mí dónde me colocan cuando me haga mayor. No sé, no tengo dinero para pagarme un sitio privado, que tampoco sé si me cogerían, porque bueno, hasta hace nada en las residencias de mayores no se aceptaban a la gente con VIH. La Fundación 26 de diciembre ahora mismo es un recurso de atención para las personas mayores del colectivo LGTB preferentemente. Entonces, bueno, pues fuimos generando un espacio de encuentro, de socialización, de conocer la realidad. Entonces, claro, la realidad ahí nos aplastó. Entonces, cuando vimos que la inmensa mayoría del colectivo pues era pobre, primero, pobre porque no nos han dejado a nuestras generaciones el cotizar a la seguridad social, o nos metían a la cárcel, o nos echaban por maricones. Entonces, claro, te encuentras con que tienes 426 euros. Eran enfermos, porque muchos por el VIH y por enfermedades que te van viniendo, y solos. Entonces, ese trimonio de soledad, enfermedad y pobreza, a ver qué lo quiere. El colectivo de mayores LGTBI tiene unas necesidades que son específicas
porque tienen una trayectoria vital específica y por tanto necesitan recursos que estén especializados en esto. Porque la base del problema de las personas a las que atendemos es que en muchas ocasiones ni siquiera conocen que hay una serie de derechos a los que pueden tener acceso. Ahora mismo tenemos muchos programas en marcha, programas de vivienda compartida, programas de ayuda a domicilio, tenemos servicio de atención psicológica, de trabajo social, de educación, de socialización, programas de voluntariado. Es trabajar con las personas mayores, darles herramientas y empoderarles, ¿no?, para que puedan seguir teniendo proyectos de vida, ¿no? Lo que se hace como voluntario son labores de acompañamiento, básicamente. Porque yo suelo implicarme mucho y a veces me llevo algún que otro coscorrón, porque no es la función del voluntariado. La función del voluntariado es sobre todo acompañamiento. Yo creo que el ser mayor... A mí me preocupan más otras cosas que no el VIH. El VIH para mí es una rutina. Desde el 86, pues cada 3, 4, 5, 6 meses tengo mis analíticas, seguimiento, he tenido algún cambio de medicación. Lo que pasa es que sí que veo y estamos viendo y nos preocupa. A mí sí que me preocupa. Afecta a otras enfermedades que genera, pues, lo que estamos viendo, deterioros cognitivos. Estamos viendo Parkinson. ¿Pero lo relacionas con el hecho de ser seropositivo? Sí, además es como algo que tienes más, como más cartas tienes. O sea, estamos hablando de personas que han envejecido con VIH, pero que sin embargo pensaban que no iban a llegar a la edad de jubilación ni de envejecimiento. Eso... Con lo cual, ¿qué proyecto vital han creado? Nos estábamos dando cuenta al principio de que estaba cambiando mucho todo el tema del VIH. Personas que se les había puesto que iban a morir y que estaban ya preparadas, que lo único que les decían era a morir, tuvieron que dar esa ayuda a todos los que murieron y dejaron también la piel en ello. Y llegó un momento que les abandonaron, ¿no? Que se quedaron solos, que ya no morías porque ya tenías la medicación, pero se quedaron solos, se quedaron con que estaban cumpliendo años. Y entonces, claro, tuvimos que generar ese recurso, pues, de trabajar con esas personas. Porque una cosa es, ya no mueres, evidentemente, porque ya tienes medicación, pero te viene que has sido excluido de tu familia, que te han excluido de tu núcleo y estás más solo que la una, ¿no? Entonces entramos dentro del tema de la soledad no deseada encima, ¿no? Observa que las necesidades no tienen que ver con el hecho de ser seropositivo actualmente, sino tienen que ver con el hecho de ser... homosexual, pero te suma, más, te va sumando, y lo que se necesita, pues, son espacios de socialización, espacios de convivencia y espacios de atención y últimamente de cuidado. En la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid hemos quedado con Fátima Brañas, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Infanta Leonor, para hablar sobre fragilidad y pérdida de funcionalidad. Quería empezar preguntándote precisamente sobre el proceso de envejecer y cómo de distinto es en las personas con VIH. Bueno, me haces una pregunta difícil para empezar, ¿no? Es una pregunta compleja que no puede tener una respuesta simple. Como bien has dicho, estamos hablando de personas con VIH, ¿no? Y las personas no son homogéneas como no lo son en la población general, ¿no? Hay personas con VIH que llevan una mochila de 20 y tantos años con la infección, que han vivido, pues, la historia previa al tratamiento antirretroviral. Hay otras personas que están empezando a ser mayores ahora con la infección por VIH. Entonces, no podemos generalizar. Está claro que el hecho de tener la infección da unas connotaciones o unas particularidades, ¿no? Porque es verdad que el VIH
El tratamiento antirretroviral lo controla, pero persiste, y ese efecto persistente del virus hace que haya un estado inflamatorio persistente que se conoce, que se asocia a enfermedades asociadas a la edad y a otros problemas de salud, ¿no? Pero esto no quiere decir que todas las personas con VIH los tengan, ¿no? Tenemos que hablar un poquito más despacio para poder descubrir que hay distintos perfiles y modos de envejecer y muchos factores que influyen más allá de la infección por el VIH. Podemos evaluar el envejecimiento a través de la valoración de la pérdida de funcionalidad y también de algo que llamáis la fragilidad. ¿Qué es? Nuestro organismo está permanentemente a lo largo de la vida adaptándose y respondiendo a situaciones de estrés tanto internas como externas. Esa capacidad de mantener la homeostasis o el equilibrio es lo que nos permite vencer, digamos, ¿no?, a esos estresores. Con el paso de los años, nuestros mecanismos adaptativos a veces se agotan, dicho de una manera coloquial, y se pierde ese balance. Una persona frágil es esa persona que en una situación de estrés, que puede ser una caída, una infección de orina, no importa la envergadura del estresor, sino en una situación de estrés pierde funcionalidad, tarda mucho en recuperarse y nunca la recupera hasta el nivel basal. Y este síndrome es súper interesante porque nos permite detectar a las personas que están en riesgo de ir peor. O sea, que ayuda como a valorar la vulnerabilidad de esa persona, ¿no? Exacto, la vulnerabilidad de esa persona ante cualquier estresor. Y lo interesantísimo de esto es que es potencialmente reversible, porque date cuenta que la fragilidad antecede a la discapacidad. Cuando una persona tiene una discapacidad, ya poco podemos hacer. ¿Hay algunas recomendaciones que podamos ofrecerle a las personas que se hacen mayores con VIH para que este proceso de envejecimiento sea lo más lento posible o para que conserven la funcionalidad durante el mayor tiempo posible, Fátima? Por supuesto. El proceso de envejecer, es verdad que tiene una parte genética, ¿no?, pero es la menor, es en torno a un 20% de nuestro modo de envejecer está marcado por nuestros genes. Lo demás, en gran medida, se pueden modificar. El ejercicio es la única intervención que ha demostrado revertir la fragilidad a día de hoy en personas sin VIH y en personas con VIH, que este es un estudio muy bonito que hemos hecho nosotros, el MUVIN. El ejercicio debía ser una recomendación universal y todos deberíamos creernos, porque la evidencia científica lo pone encima de la mesa, ¿no?, sus beneficios. Pero luego también hay otras medidas del estilo de vida, por supuesto, dejar de fumar, no beber alcohol. Y luego, también desde el punto de vista un poco mensaje para los médicos y para los profesionales sanitarios, damos por hecho que hay cosas que no se pueden modificar y sí se pueden modificar. Muchos tienen una gran carga de psicofármacos, benzodiazepinas, fármacos que a lo mejor se puede reducir el número, se puede disminuir la vida media, pero también hay medidas no farmacológicas sobre las que me gustaría incidir porque al final eso está al alcance de todos, ¿no? Les damos poca importancia y son muy eficaces. Estimulación cognitiva. Hay que intentar que se mantengan activos, igual que los músculos se atrofian si no los usas, pues el cerebro también, ¿no? Hay que hacer sudokus, pasatiempos, hay que leer el periódico, el que pueda ir al cine y comentar una película, todo eso mantiene viva nuestra cabeza. Claramente el envejecimiento es un proceso muy complejo que produce una población tremendamente heterogénea, que son las personas que se hacen mayores de forma muy, muy diversa. ¿Está el sistema sanitario preparado para responder a esa heterogeneidad de necesidades, Fátima? Bajo mi punto de vista, este es el punto clave. No hay que dar café para todos. No podemos decir a las personas mayores de 50 años con VIH hay que hacerles esto. A unos sí y a otros no. ¿Y de qué depende? De la situación funcional. Pero hay un grupo, un 25% de las personas mayores con VIH, que son frágiles o que tienen síndromes geriátricos. Y a esas personas hay que darles la atención que necesitan. Y por tanto los recursos que tenemos hay que repartirlos en función de las necesidades, ¿no? Y aquí abriríamos un gran espectro también. Hay personas que a lo mejor podemos utilizar toda la tecnología disponible para darles la atención que necesitan sin que tengan que estar viniendo al hospital constantemente,
y a otras personas a lo mejor tenemos que verlas con más frecuencia, en vez de poner el acento en más medicación, poner el acento en programas de ejercicio que han demostrado revertir la fragilidad. Vamos a medir, si te parece, vamos a medir la fragilidad. Quería saber si has perdido peso en el último año, si sabes, te consta que hayas perdido peso por cualquier razón. Y si pensamos en tu última semana, ¿tú en esta última semana has sentido que todo lo que hacías te costaba un esfuerzo, todos o casi todos los días? Por último, dos cosas, vamos a hacer dos mediciones. ¿Cuál es tu mano dominante? Vale, cuando yo te diga, aprieta lo más fuerte que puedas. Venga, ya. Envejecer bien es ir cumpliendo años y llegar a la última etapa de la vida con la mayor independencia posible y la mayor capacidad funcional posible. El propio virus parece que genera una situación de activación inmune permanente y eso hace que el sistema inmune entre en una fase de envejecimiento prematuro, lo que se llama immunoaging o inflammaging. Y a eso se le añade además que parece que a cierta edad la recuperación inmunológica después del inicio del tratamiento antirretroviral es un poco más lenta y no es completa. Uniendo todo eso podemos concluir que las personas con VIH envejecen un poco antes de lo que les correspondería. Detrás de esta, ¿vale? Cuando yo te diga, tienes que caminar. Es importante que pases la última raya, no te pares antes de llegar, ¿vale? Entonces, cuando quieras, ya. La fragilidad en la consulta se puede medir de diferentes formas. Yo creo que un mensaje importante es que hay que medirla y cada uno debe adaptarse o buscar la forma que mejor le vaya también pues para no interferir, ¿no?, en su actividad. El top de la medida de fragilidad es el diagnóstico de fragilidad, que lo que está más validado es el fenotipo de fragilidad de Linda Fred. A ver, tomates. Un tomate. ¿Ves? Las pastillas. ¿Os gustan los salazones? También se me han muerto bastantes amigos gays. Y bueno, he vivido muchos duelos. Se me ha ido mucha gente. Se me han ido gente de la misma familia, dos, de gays, parejas gays, hice los dos, y sí. Pues mira, lo que más me preocupaba es haber infectado a una de las personas que más he querido en esta vida y luego haber infectado a mis padres, porque con toda la gente que compartía jeringuillas y eso, sabíamos todo lo que nos podía pasar. Y pues ahí no tenía sentimiento de culpa. Pero estaba en casa, tuve un TOC. Cada vez que tocaba algo me lavaba las manos con alcohol, por no contagiar entonces era contagio. A mis sobrinas, a mi madre, eso me daba pánico. Y con los amantes también me daba pánico. Esa es una de las épocas peores que he pasado. Bueno. Qué buena pinta tiene esta ensalada, ¿no? Wow. Yo me voy a comer antes los... Espera, que te los acerco. Los problemas más comunes de salud mental que vemos en personas con infección por VIH mayores, sobre todo son síntomas depresivos, de ansiedad e insomnio. Tenemos que pensar que cuando una persona envejece, realmente sufre un duelo, ¿no? Porque siente esa pérdida de juventud, de vitalidad, se da dando cuenta de que va perdiendo pues, unas ciertas capacidades, ¿no? Tanto a nivel físico como mental y social.
Todo eso sumado a la infección por VIH, pues muchas veces se asocia pues esos síntomas que hablamos, un poco de tristeza, de apatía, que no tienen ganas de hacer cosas o no tienen ganas de relacionarse con otras personas. El estigma también siempre está muy presente. En las personas mayores con infección por VIH también vemos un deterioro cognitivo precoz. Entonces, lo que estamos acostumbrados a ver una persona mayor que empieza a tener unas pérdidas de memoria o que se pierde por la calle o que no recuerda el nombre de algún familiar, pues esto en vez de suceder a una edad más avanzada, pues ocurre más joven. Otra de las situaciones que encontramos en las personas mayores es que como en el momento del diagnóstico fue un momento temprano del VIH donde no había buenos tratamientos y probablemente ellos pensaban que su vida iba a ser corta, pues no encontramos que tengan un proyecto de vida claro. Eso hace que tengan muchas consecuencias a nivel de salud mental, porque realmente no tenían unos objetivos claros que hayan llegado a conseguir. En muchas ocasiones el diagnóstico en su momento hizo que se separara de sus familiares o de sus amigos y eso también tiene muchísimas consecuencias negativas porque en muchos casos nos encontramos con mucha soledad. En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia hemos quedado con María José Fuster. María José es profesora en la UNED y directora ejecutiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA. Y con ella hablamos del estigma al que se enfrentan las personas con VIH que, como ella, se están haciendo mayores. ¿Las personas que envejecen se enfrentan a un estigma específico por ser mayores? La verdad es que es uno de los estigmas que más se han estudiado, que tiene que ver con los estereotipos asociados al envejecimiento y define un tipo de prejuicio específico que es el prejuicio paternalista. Y esto ocurre porque las personas mayores son percibidas como con baja competencia y con alto cariño. Entonces esto produce ese prejuicio paternalista que al final hace que ellas mismas interioricen esos estereotipos de que son personas mayores y de que valen para poco, por así decirlo, y entonces esto acaba desembocando en un envejecimiento peor. Así que sí que está ese estigma, sí. Las personas con VIH también se enfrentan a este estigma asociado a hacerse mayor. ¿Se les acumulan los estigmas, María José? Sí, se les acumulan los estigmas y son víctimas de discriminación múltiple, no solamente por tener VIH y también envejecer con VIH, sino por cualquier otra condición social que pueda estar estigmatizada, como puede ser el género, la orientación sexual, la situación socioeconómica y otras muchas cosas que sabemos que confluyen en las personas con VIH. Esto que se conoce como estigma interseccional, lo que produce no es una suma de las desigualdades, sino que lo que hace es un nuevo conjunto que crea una desigualdad diferente, que produce una vulnerabilidad mucho mayor que la suma de las individuales y que tiene importantes consecuencias en determinados aspectos de sus vidas. María José, hablando de envejecimiento, sabemos que las personas con VIH envejecéis antes que la población general. ¿Esto es distinto en las mujeres? Bueno, mucho. Es muy distinto en las mujeres porque a las mujeres no se nos ha tratado bien médicamente y no se nos da tratamiento de reemplazo hormonal para la menopausia, pero fíjate, no se da porque no hay conocimiento suficiente, son médicos generalistas los que tienen que hacerlo y prefieren no hacerlo, pero eso pasa también en las mujeres de la población general. Pues si eso lo aplicas al VIH, que tenemos la menopausia antes, que tenemos más problemas de envejecimiento relacionados con los huesos, con la salud cardiovascular, con la función cognitiva, todo eso lo que lo protegen son las hormonas. Si resulta que tenemos un envejecimiento prematuro y resulta que estamos privadas de la protección de hormonas desde antes de los 50 años, pues lo que te encuentras es con esa fragilidad que están intentando combatir, aparte de las cargas también familiares y todas estas cuestiones sociales. Las personas que se hacen mayores se enfrentan en muchos casos a una soledad no deseada. ¿Esto en el caso de las personas con VIH se produce en mayor medida? Hay personas que han pensado, unas por el estigma, otras porque no tenían futuro, por el miedo a la muerte, por diversas cuestiones no han podido formar una familia, no han tenido recursos suficientes.
de ahora mismo, pues efectivamente es uno de los grandes problemas, la soledad y su impacto en la salud, que es muy grande en todas estas cuestiones que hablábamos sobre el envejecimiento prematuro. O sea que en algunos casos es como derivado de la falta de un proyecto vital, ¿no? Porque en realidad esas personas creían que no iban a tener una vida para desarrollarlo. De un proyecto vital que se presuponía truncado, pero muy amenazado. Y muy amenazado por problemas de salud, pero muy amenazado también por problemas sociales, en donde ha habido tanto un rechazo de exterior como una propia autoexclusión. Quienes envejecemos con VIH, que llevamos mucho tiempo con VIH, no quienes a lo mejor pueden adquirir el VIH después, normalmente las vidas se truncaron o estaban ya truncadas, y se truncaron a nivel de poder formarse, de poder trabajar, de poder evolucionar, no solo porque se creyera que se tenía un proyecto vital, sino porque no se tenían los recursos de salud, ni los recursos a lo mejor económicos en muchos casos para poder construir ese proyecto. Y luego la parte psicológica de ¿para qué? ¿Quiénes son esos supervivientes de larga duración? Pues los supervivientes de larga duración somos esas personas que adquirimos el VIH se habla de la primera época, antes de la llegada del tratamiento antirretroviral de gran actividad, en el año 1996, o también en algún periodo un poco posterior, pero como tope eso. Estuvimos esperando la muerte y luego no vino la muerte. El síndrome de Lázaro, ¿no? Que la gente que está esperando morir y luego por alguna circunstancia, en nuestro caso por la aparición de una medicación, no nos morimos. Entonces habíamos estado preparándonos para la muerte. Yo recuerdo que mi psicólogo, el psicólogo de metadona, me estaba preparando para el duelo. Y luego en el 96 no sabíamos qué hacer. Yo en aquel momento me puse a estudiar historia. Estaba tomando metadona y estudiando historia. Pero de no tener perspectiva de futuro a tenerla. Y bueno, y a tenerla y no tenerlas todas con nosotros. Que a mí no me iba a decir nadie, ni a mí ni a mucha gente, que a mí no me iba a decir nadie que iba a vivir 37 años con VIH. No me lo podía imaginar. No, yo no pensaba pasar de los 30 en ningún momento. ¿Qué tal, guapa? Pues mira, bien, no había estado nunca en tu casa, oye, me Sí. encanta, sí, muy acogedora. Mira que hace Siéntate. años que nos conocemos. Sí, pero mira. Sí, ha sido así. Supervivents nace en el 2018 a raíz de un grupo de personas seropositivas de largo recorrido que nos conocíamos por diferentes espacios. Empezamos a hacer reuniones y empezamos a hacer un manifiesto en el cual exponemos nuestra realidad como personas de largo recorrido, porque consideramos que no se estaba abordando el tema ni desde el ámbito sociosanitario, ni desde algunas asociaciones que no tocaban o no cubrían nuestras necesidades. Me diagnosticaron en 1989. A mí lo que más me ha impactado, bueno, no a causa del VIH en sí, sino de los primeros tratamientos, han sido las lipoatrofias y las lipodistrofias, que sobre todo a las mujeres nos atacaron muchísimo. Al haberse convertido el VIH en una enfermedad crónica, la gente tiene la idea de que tomarse una pastilla está todo solucionado y las medicaciones son muy efectivas, y eso es realidad hoy en día, pero no se tiene en cuenta las personas que llevamos 30 años tomando medicaciones, que tomamos las primeras medicaciones que eran muy tóxicas, y todo el peso que arrastramos de llevar muchos años viviendo con el AI en el cuerpo siempre, y las patologías, las comorbilidades que van apareciendo producto de la propia inflamación por el VIH y por el hecho de llevar
tantos años tomando medicación. Yo llegó un momento que hace unos años me agotaba totalmente, era como una fatiga crónica brutal y yo mi jornada laboral aseguro que yo hubiera días que me hubiera salido de la mesa del ordenador y me hubiera estirado en el suelo de la oficina, ¿no? Pues porque eran unas molestias súper increíbles. Yo tenía una pensión de invalidez desde hacía unos años. A mí se me quitó la pensión en el agosto de 2021, interpuse un recurso, se me denegó, fui a juicio. Yo me encuentro, después de realizar bajas médicas muy continuadas, en el año 2021 paso una inspección médica que me da el alta médica y yo pues estoy disconforme. Nos ven y dicen, tú hace 34 años quieres ser positivo y tal. Y solo por el hecho de estar vivos, de estar delante de un médico y poder de esto, ya minimizan todo lo demás, o sea, no te escuchan, piensan, bueno, pero si está vivo y ha pasado todo esto, está perfecto, o sea, ¿qué más da que tenga una cirrosis? ¿Qué más da que tenga un enfisema pulmonar? ¿Qué más da? ¿Qué tal? Entonces no se tiene en cuenta todo el recorrido de las personas que llevamos mucho tiempo con el VIH. Y esto va a ser un problema que se va a repetir. Se va a repetir a partir de ahora porque se van a denegar incapacidades, se van a retirar pensiones. Nosotros somos 2 casos, sé que hay más en España, pero esto va a ser un aluvión, ¿no? O sea, a mí lo que me sienta peor es que tenga que luchar por mi dignidad, ¿vale? Esto sí que me gustaría como decirlo, ¿no? O sea, tengo que defender mi dignidad como mujer que vive con VIH y bueno, y gritaré y patalearé donde haga falta para que se nos reconozca realmente todo ese camino que hemos recorrido y que no se simplifique en un indetectable y transmisible y usted tiene más de 200 defensas. Al pie de las Torres Quío, 2 de los edificios más emblemáticos de Madrid, hemos quedado con Juanse Hernández, coordinador de la ONG Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH. Juanse es experto en modelos de atención a enfermedades crónicas y trabaja desde su entidad para mejorar la vida de las personas que, como él, se están haciendo mayores con VIH. El hecho de que estemos hablando de calidad de vida quiere decir algo bueno, ¿no? Que las personas con el VIH están envejeciendo, ¿no? Y gracias al tratamiento antirretroviral, y eso de por sí es bueno. Entonces ahora hay que mirar cómo están envejeciendo, cómo está impactando el envejecimiento a su calidad de vida. El sistema sanitario, la administración, la sociedad, ¿está pudiendo responder a esas necesidades distintas? En lo sanitario, ahora mismo, este es el gran tema, ¿no? Cómo dar respuesta a todo este número cada vez mayor de personas con VIH que envejecen. Porque lo que es lógico es que no se le puede seguir dando la misma atención que se estaba dando hasta ahora. ¿Por qué? Porque la persona cuando envejece tiene otras necesidades en salud. Concretamente, en la atención del VIH se requiere una mayor atención a las comorbilidades, es decir, a todas aquellas enfermedades asociadas a la edad que aparecen antes en personas con el VIH. Y ahora lo que se necesita es que se enfoque en la persona y en sus necesidades. Algo así como individualizar los cuidados. El enfoque llamado de atención integral y centrado en la persona significa eso. O sea, la persona está en el centro de la atención, pero además la persona habla. Y cuando digo que la persona habla, es que hay que preguntarle y pedirle a la persona cómo ve ella, cuáles son sus expectativas en cuanto a la salud, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus valores, porque eso es básico. Si no conocemos eso, la intervención que se dé probablemente esté abocada al fracaso. Hay que hacer partícipe a la persona y corresponsabilizarla también de su cuidado. Y a medida que la gente se va haciendo mayor, eso también es muy importante, porque como existe el estereotipo de que las personas mayores, pues bueno, casi que no tienen decisión porque ya los demás deciden por ellos, pues no, las personas mayores, aun siendo mayores, siguen teniendo su propia decisión, su propia autonomía, y no podemos pensar que los demás podemos tomar las decisiones por ellas. Hablamos de necesidades sociales, de problemas sociales, por ejemplo, la soledad.
la soledad de las personas mayores que viven con VIH. Ese es uno de los grandes temas, porque no hay que olvidar de que muchas de estas personas que son mayores pues vienen de historias muy difíciles, algunas fueron ya, se quedaron sin redes familiares, sin redes sociales desde muy jóvenes, y algunas de ellas no han sido capaces de reconstruir, no fueron capaces de reconstruir sus vidas y han llegado pues a la vejez muy solas. Y esto realmente es un problema, porque la soledad lo que hace es se convierte en un círculo perverso en el que sentirte solo te puede llevar pues, a conductas poco saludables, incluso puede impactar a los resultados en salud de VIH, porque puedes a lo mejor dejar de tomar la medicación y claro, hay que tener un cuidado muy especial en estas personas y sobre todo brindarles todos los recursos sociales para que puedan tener un envejecimiento más o menos saludable. Juanse, ¿las entidades de base comunitaria estáis llegando a las personas mayores con VIH? La verdad es una pregunta muy interesante, difícil de responder, porque ten en cuenta que las organizaciones hemos siempre estado apagando fuegos, siempre hemos ido allá donde estaba la urgencia. Básicamente en los últimos años nos hemos volcado casi todas las ONGs en diagnosticar todos esos casos de VIH que estaban ocultos. Y yo creo que también nosotros hemos ganado experiencia y que se la podemos dar, porque, por ejemplo, existe una cosa que son los programas de pares, que son programas que ofrecen educación y apoyo entre iguales, ya sea desde el ámbito sanitario en el hospital o sea en la ONG, y estos programas son enormemente efectivos porque consiguen que a la persona a la que se le realiza ese apoyo pues pueda cambiar, o sea, se siente motivada para el cambio al ver que hay un igual, otra persona como ella, que lo lleva bien y que se le ve bien y que si esa persona lo ha hecho, pues ella también puede hacerlo. Entonces, esto que ha funcionado muy bien, deberíamos aplicarlo también en personas mayores, porque yo creo que tendría un efecto similar. ¿Qué significa para ti envejecer con VIH? Desde un punto de vista de cuidados o médico, me siento muy bien cuidado. Lo que sí que me preocupa es que me falle la autonomía para poder tomar mis propias decisiones, que me falten fuerzas para que no me pueda valer por mí mismo. Yo nunca pensé que llegaría a tener esta edad, ¿no? Y bueno, me conecta con muchas cosas, con esa necesidad de ser mi propia gestora de caso, ir afrontando pues, todas estas cuestiones que van surgiendo y que voy aprendiendo en conjunto con mis médicos, porque mis médicos tampoco han tenido la oportunidad de conocer antes cómo envejece una mujer con VIH. Yo creo que estamos acostumbrados siempre a pautar medicaciones, pero hay algunas intervenciones que son tanto más beneficiosas, ¿no? Las relaciones sociales son fundamentales, tener amigos, salir, bailar, ir a una cena con los amigos, reírte. Yo creo que estamos necesitados todos, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Porque está muy bien saber quién es frágil, quién no, o quién tiene una función física peor, pero luego ¿qué hacemos? Hay que intervenir, hay que hacer algo. Y el ejercicio físico es la píldora que se ha demostrado más eficaz frente a la inflamación, frente a la fragilidad. Son personas que van 2 veces al año al médico. Y si nosotros logramos implementar estos autocuidados, digamos, y que las personas asuman que son responsables de su propia salud y que pueden hacer muchas cosas, si uno quiere pues, ver a sus nietos y jugar con sus nietos, pues tiene que asumir que tiene que hacer estas cosas, que tiene que dejar de fumar, que tiene que hacer deporte y que tiene que ser el mismo responsable de sus autocuidados. Son cosas obvias que todos sabemos, pero que además se ha visto que sí que tienen un correlato en los mecanismos de envejecimiento. Para mí la persona es la prioridad y esto lo digo de verdad, ¿no? Y cuando digo la persona me refiero a lo que a esa persona le interesa, cuáles son sus preferencias, su calidad de vida, ¿no? Y a veces no escuchamos suficiente a la persona, al paciente. Es muy importante avanzar hacia, como se está trabajando en diversos aspectos, hacia un modelo más centrado en la cronicidad. Y ese modelo centrado en la cronicidad necesita especialistas de diferentes ámbitos que estén suficientemente coordinados para ver todas esas necesidades. Y sobre todo el empoderarlas y hacerlas protagonistas de su propio proceso y que sepan que tienen derecho a ello, ¿no? Que por el hecho de ser mayores no tienen que estar esperando a que otros o otras decidan, sino que realmente siguen siendo igual de válidas
que eran hace 10 años, ¿no? El apoyo social es muy importante para luchar contra la depresión y contra la ansiedad, porque el hecho de relacionarnos con personas nos va a hacer encontrarnos mejor. Hemos conseguido, ¿no? Cosa que nos enorgullece. Es decir, estamos cambiando este mundo y lo podemos cambiar. Yo a nivel como comorbilidades y demás sí que veo cantidad de diferencia, ¿eh? O sea, lo que va, la procesión que va por dentro, ¿no? Pero yo sinceramente me veo estupendísima comparada con, físicamente me refiero, con otras mujeres que van a cumplir 61 años, ¿no? Porque no sé si es como el espíritu este que tienes de estar ahí con el puño alzado y voy para adelante. He vivido el día a día durante muchos años y el vivir el día a día te hace valorar toda una serie de cosas y poner cada cosa en su sitio. Entonces veo gente de mi edad que tiene otras preocupaciones por cosas mucho más banales y que, bueno, ¿cómo decirlos? En algún aspecto los veo como más envejecidos. Pero es una cuestión de que nosotros hemos tenido, y yo he tenido que estar luchando constantemente por vivir al día a día. He tenido que poner una carga de optimismo y de positividad para poder seguir adelante. A mí me gustaría vivir en un complejo de estos que hay residenciales para mayores, que tienen médicos, tienen cocineros, tienen enfermeros, y que fuera LGTBI. No me voy a meter en el armario otra vez, quiero decir, yo no me voy a meter en el armario y tener que estar aguantando los insultos de la gente que se dan. Claro que hay rechazo, pues el mismo que hay en el resto de la sociedad, quizá un poco agudizado, porque en las residencias de mayores hay gente que han vivido en otra realidad a la que vivimos nosotros ahora, y claro que hay rechazo. Y ya con el tema del VIH no te puedes imaginar el tema de la alerta esa de no tocarnos, y hay mucha ignorancia de cómo se transmite el VIH y la gente, imagínate una situación de que te tengan que tener a ti unos cubiertos para comer específicos y un vaso que te lo pongan como te ponían antes en los hospitales. A mí, en el ingreso que tuve en el hospital, lo mío era todo desechable. Yo no comía en un plato con un plato de las otras personas. Por el VIH, sí.